Ah, claro, claro, claro. Sí, sí, es el tema que viene. Te lo explico ahorita te voy a explicar cómo analizamos y todo. Y luego cómo esperamos por los patrones y todo eso. Ok, vale. Entonces, este sería como uno más, ¿no? O sea, un patrón más y algo más que te puedo poner aquí sería, ese es otro que falta, fíjate, ahí te va. Ok, esto lo borramos. Este también es algo importante, lo vas a ver muy seguido. Haz de cuenta que tú vas a notar que el precio sube, ¿no? O sea, sube y se queda aquí. Y justo en esta zona, el precio ya no puede subir y hace una estructura bajista. Entonces, vamos a pensar que estas resistencias, ¿ok? Esta resistencia, este soporte vienen del pasado, ¿no? Vienen de que en algún momento se formó aquí una resistencia, ¿ok? Entonces, si se formó una resistencia antes y luego después, antes de la apertura, se forma una resistencia ahí mismo, entonces esto se llama rompimiento, se llama rechazo de resistencia. Entonces, lo que esperaríamos sería aquí nada más la continuación de la estructura, ¿ok? Ese sería un caso. Otra cosa que puede pasar es, por ejemplo, es más, te lo voy a dibujar así, ¿vale? Creo que puede servir. Cuando haz de cuenta, lo mismo, ¿no? O sea, bajó y aquí en esta zona tienes también una estructura así. Vuelves a tener igual, se formó un soporte justo donde aquí se había formado, donde era un soporte anterior, ¿me explico? Entonces, ¿qué esperas? Pues que rompa hacia abajo y que suba, ¿ok? Entonces, estos dos son rechazo de soporte. Exactamente. Y siempre la entrada, se dan cuenta, es la misma. Retroceso y que rompa el alto. ¿Ok? En este caso sería rechazo de soporte o resistencia. ¿Ok? Y la entrada, en estos casos, sería así. Este sería el de entrada. Fíjate, si tú sientes que este trade, te das cuenta, si después de que se hace esto, el retroceso, esto lo tengo que decir varias veces porque es necesario que lo entiendan bien, ¿vale? El hecho de que se forme un retroceso muy chiquitito, cuando sienta muy chiquitito, no sean tan exactos de ponerlo aquí. Yo te recomiendo que el principio lo pongas arriba de tu último alto, ¿ok? Cuando lo vean que es muy chiquitito, no lo dejes ahí luego, luego. Ya después que se empiece a mover hasta acá, si quieres ya lo bajas aquí porque estás aceptando el riesgo, o sea, si sabes que esto ya cayó, o sea, este sí fue su retroceso y listo. Ese sería, ¿no? Pero yo te recomiendo ponerlo aquí porque es más conservado, porque a veces sube tantito y luego ya baja. Y no quiero que te saquen aquí luego, luego. Entonces, cuando lo vean muy pequeñito, ¡pum! ¿Vale? Es importante esto. ¿Ok? Y el retroceso sería así. Y en el caso de una compra, pues sería esto. Lo mismo. Cuando noten que es muy chiquito, el retroceso, el stop loss es demasiado pequeño, dale un poco más de chance. Más si tienes, por ejemplo, una vela pequeña acá, ¿no? Si te está dando un buen stop loss todavía, pues ahí mejor lo manejas. Ya que se empieza a hacer, a subir, a subir, a subir, pum, ya lo puedes reducir. ¿Ok? Esos serían los rechazos al soporte de la resistencia. Y puede haber muchas variaciones, ¿no? Por ejemplo, podría ser a lo mejor eh, otras formas que yo he visto mucho, es por ejemplo que haga esto, sube, intenta subir, o sea, intenta hacer un retroceso y queda así, ¿no? Como que intenta rompió el alto, intentó subir, pues sería como un fake out. ¿Estás de acuerdo? O sea, muchas veces es un fake out, o sea, este rechazo se podría considerar un fake out en otras temporalidades, ¿no? Entonces lo vas a ver así.
como una mecha larga y después cerró abajo. Entonces, lo mismo que esperamos, pues retroceso, después candado. ¿Ok? A lo mejor así. Entonces, y algo que también vas a notar es que a veces los mismos patrones se repiten. O sea, como que a veces, pon tú, por ejemplo, ahorita un weak field o simplemente un rechazo de soporte, o sea, como que entre todos están formados por el mismo patrón que te decía de rompimiento conservador, rompimiento arriesgado o fake out. O sea, como que entre ellos se arman. ¿Me explico? O sea, como que son patrones tan probables, son patrones que suceden tanto, que suceden a veces, o sea, incluso dos patrones, ¿no? O sea, ponlo aquí, ¿no? O sea, yo te estoy hablando del rechazo de resistencia, pero al mismo tiempo pues, es un fake out. Entonces, el fake out, o sea, si lo ves en otras temporalidades, es fake out y además rechazo de resistencia. Entonces, como que entre ellos, ¿me explico? Y al mismo tiempo, si te das cuenta, pues es como si fuera un rompimiento conservador, ¿no? Porque ve la vela donde cerró, ¿no? Cerca de la resistencia, lo que esperamos es siempre lo mismo. Entonces, o sea, entre ellos se hacen, entre ellos se crean. Son patrones muy, 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 muy frecuentes. Suceden mucho. Entonces, por ejemplo, en este caso cayó y luego después a lo mejor te lo encuentras así, ¿no? Como una vela que intentó caer igual y cierra así. Entonces, esto se vería más como un fake out, pero pues al mismo tiempo está cerrando pues, en una zona de soporte, ¿no? Entonces, podría ser como un fake out, pero al mismo tiempo pues, un rechazo de soporte. ¿Ok? Entonces ya es cuando tú entras aquí a la compra. ¿Ok? Entonces se dan cuenta, pues son los dos ejemplos, ¿no? O sea, cuando tienes una mecha larga y así. Entonces, ¿cuándo no entraríamos, por ejemplo, a un trade, así como un trade malo, así que digas, no, ese no entramos? Es, por ejemplo, si hiciera algo así, ¿no? Una mecha con un cuerpo así y con una mecha así. Entonces, si tienes un rechazo de resistencia así con mechas largas, pues no tienes que esperar. En todo caso, podría ser mejor esperar una compra que rompa este alto porque no tiene tan alta eh, esta mecha y que se vaya, ¿no? Pero si la siguiente vela es así, entonces hay que esperar a que la siguiente vela haga esto. Y entonces aquí sí sería la entrada. Rico, muchas veces te va a tocar esto, que tiene una mecha tan larga, entonces tienes que esperar a que las siguientes velas te digan bien hacia dónde se está moviendo. Ahí está, me sigue también. Ok, ahí está, estaba metiendo ruido. Gira una pregunta. Ajá. Y si digamos ahí en esa entrada que tú dijiste, bueno, es un mal trade, no tuviera esa mecha larga, sino que quedara sin mecha. También sería una mala idea. Si no tiene mecha, hay que esperar mejor. Ok. Hay que esperar. Sí, por la experiencia te puedo decir, porque a veces no, o sea, no hace lo que tú esperarías. Entonces, mejor hay que esperar a que se forme bien. Recuerden, yo les pongo estos ejemplos, pero es que es para que recuerden estos ejemplos y los esperen y que sea esto lo que están buscando. Porque va a haber muchas variaciones, o sea, va a haber otras mechas largas. Entonces, si tú ves otra cosa diferente y si no está aquí, pues entonces no lo tomas. Ahora, fíjate otra cosa. Muchas de ustedes van a empezar a estudiar el mercado y van a notar cosas. Esas cosas que ustedes noten y si las ven mucho, 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 lo estás observando constantemente, entonces si lo ves, entonces esa cosa que notes tanto, si lo ves que funciona, 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 entonces ya encontraste algo propio y úsalo a tu favor, ¿ok? Úsalo. O sea, no tiene que ser forzoso lo que te estoy enseñando aquí. Te estoy enseñando una forma de ver el mercado. Yo te enseño lo que yo uso, pero tal vez ustedes puedan notar cosas que yo no noto, obviamente. Entonces, si pasa, este,
si llega a pasar y lo ven que funciona y todo, pues ocúpelo. Pues lo mismo, ¿no? Si tienes mechas largas y tienes así, no entras. Lo que tienes que hacer es esperar a que la siguiente vela te dé una entrada y en este caso a lo mejor si quieres entrar aquí, pero en este caso, fíjate, en este caso como estamos muy cerca ya de la resistencia, yo la verdad te diría mejor ya no entras. ¿Ok? O sea, este caso lo estoy dibujando porque diría este no y este no. ¿Ok? Y en este caso este sí, este sí, este sí y este sí. ¿Vale? Este no, y aquí podemos decir que este mejor sí, ¿no? Aquí sí. Y acá no. Así. A ver si se entiende, ¿no? Y ahorita les pongo la... Si es compra, aquí. La compra aquí. Y el trade sería este. ¿Ok? Y la venta, esta no. Y a lo mejor la venta aquí. Siempre tienen que ver que haya un buen rango todavía para que se mueva y que tu stop loss te dé chance. Si no te da chance y el stop loss está medio feo, mejor no entras. Aquí voy a poner la compra aquí. Te voy a decir que esto no, está muy chiquito, ¿no? ¿Ok? Ese es el rechazo de soporte o resistencia. Vamos a tomarle una foto. ¿Dudas de esto? Todo claro. Ahí está. Exacto. Ok. Y el weak field. El weak field. Voy a dibujar el weak field. Ok, esto lo quitamos. Ok. El weak field. ¿Cómo es el weak field? El weak field, haz de cuenta que es así. Tienes una resistencia. Subió. Tú lo encuentras así. Ok. Y después empieza a caer. Empieza a caer. Empieza a caer aquí. Y aquí forma un soporte. Entonces, es así, mira. Sube a la resistencia, forma una resistencia, o sea, hace un alto más alto, baja, y aquí abajo, en lugar de seguir cayendo, se forma un soporte. El soporte justo también podría ser que se haya formado donde antes había un soporte. Entonces, podría ser como un rechazo de soporte. Cuando se forma el soporte, hay una gran probabilidad de que el siguiente que el precio lo que haga es ir a tocar el alto anterior. Entonces, este movimiento, después de haberse formado un soporte, ese será el weak field. ¿Ok? Ir a tratar de tocar el alto anterior. ¿Ok? Ese podría ser un weak field. El weak field sería este. La entrada, la compra es esta. Y lo mismo siempre, recuerden, cuando el retroceso es muy chiquito, lo ponemos abajo de tu último bajo, ¿vale? El stop loss. ¿Por qué? Porque si este bajo es roto, ya no va a ser un weak field, sino que más bien va a seguir cayendo, ¿sabes? Porque acaba de romper el soporte. Puede ser una venta, ¡pum! Y que caiga hasta acá. ¿Ok? Entonces, este es el weak field. Básicamente, digo, pues es un movimiento muy natural, es algo que hace todo el tiempo. Cuando vean, fíjate, aquí un dato. Cuando vean que el precio, ¿ok? Por lo que tiene, haz de cuenta,
como así. Cuando tengan movimientos así muy, muy grandes, ¿ok? Que tengan movimientos así grandes, así, y se va, y ya está muy lejos de la resistencia. Aquí vienen dos datos interesantes. Uno, si, si está muy lejos de la resistencia y empieza a hacer estructura bajista, ¿ok? Que empieza a hacer esto, que notas que empieza a caer como aquí, y está lejos de la resistencia, y luego la siguiente vela hace un retroceso y rompe este bajo, tú podrías entrar aquí a la venta. ¿Por qué? Porque sabes que viene un retroceso. Entonces estás entrando en contratendencia, ¿no? O sea, estás entrando en contra, porque la tendencia es alcista a lo mejor, ¿no? O sea, vas viendo que hace un impulso alcista, lo que esperas es que haga un retroceso, forme un soporte y siga subiendo. Pero como sabes, hay un movimiento muy amplio, ve las velas largas, estamos separados del soporte. Entonces, este movimiento que te va a dar hacia abajo, lo puedes aprovechar y tomar una venta, que te puede dar unos cuantos pips, unos 20, 30, no sé, te puede dar un movimiento bueno. Tampoco esperes que vaya a caer hasta acá. A veces sí se va, llega al soporte y se va todavía, pero este movimiento lo puedes tomar. Es arriesgado porque pues, estás en este movimiento que tú sabes que hacen los mercados siempre. Recuerden, los mercados que hacen es impulso, retroceso y trata de volver a tocar ese impulso anterior, ¿no? Entonces, tú estás esperando que haga ese retroceso, entonces puedes tomar la venta, ¿ok? Entonces, cuando veas que está muy alejado y está empezando a detenerse, ahí puede venir una venta, ¿vale? No siempre se va a dar, es arriesgado, solamente yo te diría, entra solamente si así rompe el bajo. Este bajo, entras a la venta y pon tú que hace esto, ¿vale? Ahí tú podrás tomar el movimiento. Pero después ves que empieza a detenerse, ¿ok? Llega el retroceso, o sea, llega hasta aquí, hasta el soporte, está haciendo retroceso. Después la siguiente vela a lo mejor se detiene, ¿ok? Hace velas más chiquitas y es donde te digo que te empiezas a dar cuenta que ya empezó a detenerse por el soporte. Entonces, si ya ves que la siguiente vela, ¿ok? Hace un retroceso, hace un impulso alcista, algo así. Entonces, lo que te daríamos aquí, cuando ya ves que después de haber hecho el impulso, regresó, se formó el soporte, pues lo que sigue es retroceso y candado. Y esperar a que dé el movimiento alcista. ¿Ok? No esperes siempre, ¿ok? No esperes siempre que el mercado llegue y que haga un alto más alto. No siempre pasa. O sea, si llegas, si con que se acerque a esta zona, podría ser un buen movimiento. ¿Ok? Este es el weak field. Pero aquí en el weak field es importante esperar a que la estructura te muestre que va a hacer ese movimiento. O sea, ¿cómo te lo va a mostrar? Pues con el soporte, cuando se crea el soporte. ¿Ok? Entonces, aquí otra cosa también importante, por ejemplo, si ves, vamos a decir que esto es en M30, pero a lo mejor vamos a decir, tú lo que vas a ver en tal vez en H4, perdón, va a ser una vela así, mira, ¿no? Una vela así, y entonces, cuando tú ves en H4 que está así, y en M30, digo, en H4 lo ves, vas a ver que va a hacer, hace esto. Está cayendo, y tú dices, ¿en qué momento va a seguir subiendo? O sea, ¿en qué momento va a ser este movimiento de acá? Bueno, como en H4 se va a ver así, pero en M30 debe de formarse un soporte o en M15. O sea, el soporte es este, el que hace que ya no caiga más y que suba. O sea, que es esto, ¿me explico? O sea, en H4 vas a ver cómo retrocede y cuando empieza a subir es porque aquí ya se formó el soporte. Entonces, ¿qué sabes? Pues que puede seguir subiendo, ¿no? Vamos a decir que en este caso, vamos a quitarle esta bichota para que se pueda ver como más una entrada que sí podríamos tomar, ¿no? Hazte cuenta que fue así, por decir algo, ¿no? Ves que hace ese movimiento, retrocede, aquí se formó soporte en temporales menores y después sigue subiendo. Entonces, cuando tú ves esto en H4 y en AM30 ves esto, dices, claro, ese soporte que necesito para que la vela H4 siga subiendo y que llegue a la resistencia que está acá. ¿Sí me explico? O sea, para que los movimientos en temporalidades grandes sucedan, en M30, en M15, en M5, tiene que crearse eso, ese movimiento, ese soporte o esa resistencia, que a partir de ahí ya no pudo seguir cayendo y empieza a hacer estructura del sistema y empieza a subir. ¿Ok? Pues entre más separado es mejor.
Y pues a la venta sería lo mismo, ¿no? Voy a ponerte aquí, Wick Field, ¿ok? Este es un Wick Field. Vamos a tomarle Maestro, una foto. yo tengo Dime una de, pregunta. Ahí, ¿dónde tomaría, bueno, en la venta, sí, donde toma la venta en las velas moradas, ¿dónde ah, tomaría su take profit? No sé si lo ponga, ya programado o usted lo toma, cuando estamos bueno, al cerca del momento, soporte, ya cuando cerca estamos del, cerca del soporte, sí, sí. cuando está cerrando la última vela cerca del soporte. Sí, a Sí. lo mejor esta, o incluso si, vamos a decir, mira, yo algo que hago mucho y que me funciona bastante, es, por ejemplo, si yo estoy tomando una venta aquí, vamos a decir, yo tomé una venta, ¿no? Aquí, en esta zona. Entonces, cuando entró la venta, porque pues obviamente estamos tradeando dinero y quieres ser prudente, no pasarte de lanza, entonces yo meto mi venta, haz de cuenta, en lugar de poner el stop loss aquí, la pongo acá, ¿no? Le doy un poco más de aire. Entonces empieza a caer, ¿no? Empieza a caer, a caer, a caer, a caer, a caer. Y yo me doy cuenta que mi trade, dejándolo aquí, a lo mejor cuando ya pasó esta primer vela, porque este es un bajo, ¿estás de acuerdo? Está rompiendo estructura aquí con esta vela. Entonces, si veo que la vela que está haciendo aquí ya rompe este nivel y yo tengo un trade que ya me dio 2, o sea, arriesgué 26 y ya me está dando 61, este podría ser un momento perfecto para cerrar. Y luego todavía si lo pones desde este contexto, cuando lo bajas, dices, oye, mi trade pudo haber sido este, ¿no? O sea, porque ya veo que ya no necesito darle más aire hacia acá, realmente ese fue su retroceso, y bajas tu stop loss y dices, mira, el riesgo era 14 contra 61, tienes un trade 1-4. Entonces, a veces te recomiendo poner en eso, o sea, en una balanza y decir, a ver, porque te digo, es que somos, no sé, o sea, por lo menos yo noto en mí esos pensamientos de querer siempre más y de decir, ah, es que va a bajar más y puedo llevarme más dinero y por tantas tonterías, ¿sabes? Por querer impresionar o por querer tener mejores ganancias y eso también impresionar o no sé, ¿no? O sea, son problemas de ego, ¿sabes? Entonces yo lo que digo es, a ver, si lo pones en un contexto donde te digo, si comparas esto, fíjate, hace rato me estaban ofreciendo una casa, ¿no? Una casa aquí en Guadalajara y me dicen, oye, ¿te interesa esta casa? Cuesta 1.700.000 y está en una casa, digo, está en un fraccionamiento de interés popular, es popular, ¿no? O sea, no es así de mucho dinero, ¿no? Es así, son casitas, pues así, ¿no? No tan, o sea, lo que quiero decir es no son de lujo, ¿no? Entonces le digo, ok, unos 700, me manda las fotos y todo, ¿no? Que tienen los papeles bien, no tienen ningún tipo de deuda ni nada. Ah, perfecto, ok. Y le digo, ¿y cuánto cuesta la renta en este lugar? ¿No? ¿Cuánto es lo que se está pidiendo? Y me dice de 7,000 a 9,000 pesos. Entonces yo hice cuentas y si yo estoy invirtiendo 1,700,000 y la renta va a ser de 7,000, 8,000, 9,000, considerando que fueran 8, sería el 0.5% de ganancia al mes de mi inversión inicial. En un mes, fíjate, invertí 1,700,000 y en un mes te va a dar 0.5% de lo que invertiste. Y la gente toma este tipo de inversiones al año, y eso considerando que todo fue ganancia, porque a lo mejor la empiezan a deteriorar los inquilinos y vas a tener que reponer y todo, ¿no? Pero entonces vamos a decir 0.5. Entonces al año, en 12 meses, te está dando 6%. 6% al año y la gente invierte, lo ve como algo bueno, 6% de ganancia. Y no es ganancia, es de retorno de inversión. ¿Cuánto tiempo te vas a tardar para completar el 100%? Entonces ahora piensa desde ese punto de vista y pon eso en tus manos y ahora ponte a pensar, estás metiendo un trade donde ya te dio el 1.5, el 1-1. Quiere decir que invertiste capital y en menos de unos minutos, tal vez media hora, te está dando el 100% ya. Con el 1-1 ya es el 100% de la inversión. El 1.5 te está dando 150% de tu inversión. No solamente no perdiste, sino que ganaste lo mismo que estabas invirtiendo e incluso un poquito más. O punto que te dé el 70%. No es el 1-1 ni siquiera. Vamos a decir que te saliste en el 70%.
¿Por qué la gente no quiere cerrar este tipo de trades? Ya tienes la ganancia, ya está aquí. Alguna que el mercado te lo pone así, te dice, ¿lo quieres? Así te pone el dulce en la cara, te pone el dinero, así te dice, aquí está. Güey, es una super ganancia. El pedo es que tienes y tú creencias, tienes ideas de lo que deberías de ganar. Y dices, ah, no, es que yo tengo que ganar 1 a 2, 3, 4, porque el baboso este de Estados Unidos que tiene un Lamborghini dice que él gana eso. A ver, o sea, ¿sí me explico? O sea, es una idea que a lo mejor ni siquiera él la cumple. Pero sin embargo, por estar pensando de esa forma, tú tienes la oportunidad de llevarte una ganancia buena y no la tomas y terminas perdiendo. ¿Sí me explico? Sí, sí, me queda claro. Entonces hay que Sí, aprender a hacer eso, o sea, aprender a hacer, entender, ¿no? Lo que estamos haciendo. A lo mejor al principio es poquito para ti ganar $30 o 50, pero a ver, estás ganando una habilidad, no te estás queriendo volver rico inmediatamente porque tienes una mentalidad correcta y te das cuenta que en el futuro esto, si lo haces bien constantemente, te puede dar millones de dólares porque puedes manejar dinero, o sea, se abre un universo diferente en el que estamos ahorita, ¿no? O sea, se abre un universo, puede. Entonces, ahorita serán $2 o $30 o centavos, pero lo que tú estás yendo no es por el dinero que puedas ganar, sino la habilidad, la paciencia, la mentalidad, que después vas a poder generar capitales diferentes. ¿Me explicó? Pero teniendo esto en la mente, porque si no, pues no, o sea, si no puedes manejar una cuenta de $50 ahorita, sin quemarla y hacerlo bien, ¿cómo crees que lo vas a hacer con una de 50,000 o con $500,000? Pierdes $500,000 y te vas a suicidar. Si lo haces sin preparación, ¿me explico? ¿Perdón? ¿Cuánto manejas en cuentas? Bueno, pues mira, yo me gusta manejar cuentas de 100,000 a $200,000. Esas son como las cuentas con las que me siento más seguro, y con las que normalmente manejo estas ganancias que tú ves diario, todos los días, ¿no? Que ves lo que hago. Y me gusta porque, o sea, la cuenta es grande para la ganancia que tengo y eso me hace que no tenga miedo de perder la cuenta. He hecho esto también, ese tipo de lotajes con cuentas de $50,000, pero es un poco más arriesgado. Ya estás arriesgando más. Sí, sí, ¿Qué es un porcentaje del ganancia 1%? propia. Sí, ¿Por exactamente, qué? exactamente. Intento ir por el 0.5 del 1%, más o menos. Ok, bueno, entonces ese es el weak field, ¿no? Ese es el weak field a la compra. Y a la venta, pues sería algo muy, muy, muy parecido, ¿no? Déjame, pues nada más lo borro y continuamos. ¿Te tomaste foto, Irán? Sí, 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 le tomé foto. Gracias. Sí, sí. Aquí está. Sí, aquí está. Y el weak field a la venta sería así, ¿no? Sí, o sea, en este caso, ajá, esto sería así. Se baja, y luego después empieza a subir. Ahorita voy a mover la resistencia, ¿eh? Ustedes van a notar que empieza a hacer este tipo de cosas, haz de cuenta, empieza a bajar, ¿no? Y luego después se regresa, empieza a hacer estructura alcista y luego después como que se empieza a detener, ¿no? El volumen. Empiezan a ver el volumen más chiquito y luego de repente, ¡pum!, se forma la estructura bajista. Entonces, este es como que el detonador de que va a tratar de alcanzar el bajo más bajo. Porque bajó, hizo un bajo, retrocedió, se acaba el volumen, la estructura empieza a falsear y esta vela empieza a romper estructuras, empieza a romper la estructura alcista. No rompe el alto y rompe el bajo y se forma así. Entonces, ya cuando hace esto,
esperamos que haga un retroceso y que caiga la venta. Y esta, en este caso, sería algo así, ¿no? ¿Dónde uno entra ahí, Marcelo? La entrada a la venta para un Wickfield sería este. Ese es el Wickfield. O sea, primero te forma un bajo, retrocede, empieza a falsear y ya cuando te muestra hacia dónde va el mercado, ya más esperas la continuación de la estructura bajista. O sea, el candado es la confirmación de que va para abajo. Cuando rompe el bajo de esta vela, nos vamos, ¡pum! Retroceso, es Wickfield. Y normalmente tratas de llegar o sea, fíjate que a veces te va a pasar que estas velas, a veces estas velas son más largas. Entonces, normalmente trata de llegar a lo último, o sea, las mechas que se formaron, pero yo te diría, cierras aquí donde está el soporte. Aquí está el soporte, ¿estás de acuerdo? O sea, aquí hay un soporte, este soporte. Entonces, cuando llegues al soporte, ahí lo cierras. No esperes a que llegues, pon tú que si hay una mecha aquí larga, no vas a tratar de llegar hasta acá. Sí lo hace muchas veces, ¿vale? Pero es muy arriesgado hacer eso. Entonces, yo te recomendaría que llegues al soporte. ¿Ok? Entonces, ese es el Wickfield. Y pues lo mismo, ¿no? O sea, si tienes un movimiento muy largo, pues es lo mismo. La opción esta que te puse acá es cuando pues, tiene un retroceso muy, muy, muy grande. Y entonces cuando tiene el retroceso tan grande y empieza a hacer un retroceso, o sea, empieza a hacer una estructura así como algo así. En este caso sería así. Y dices, ¿sabes qué? Puede ser que suba. Entonces, vale, como hay mucha separación, tomo la compra en cuanto rompe la estructura, pero no la dejes correr hasta el infinito porque es un retroceso lo que estás esperando aquí. ¿Ok? Y ya cuando se empieza a hacer la estructura bajista, tú sabes que esto tiene buenas posibilidades de caer. ¿Ok? Entonces, en este caso, la compra la puede ser aquí, pero, ¿sabes? No seas exigente, ¿vale? No seas exigente porque te puede salir, como decimos, el tiro por la culata. Voy a subir un poquito esto para tomar la foto que se vea bonito. Ay, no. Pasa. Perdón, es que de repente no funciona chido. Entonces, aquí, ¿no? En ese retroceso, si no llega al soporte, ¿cómo sabes que ahí es la entrada? Porque acaba de formar un bajo y la estructura alcista te está mostrando que ya no puede seguir subiendo. O sea, lo que tú esperabas aquí era que subiera hasta acá, ¿no? Pero esperabas estructura alcista, ¿no? O sea, esperabas velas alcistas, que rompiera altos y todo. Pero ve lo que decíamos, ¿no? Esto es estructura bajista. O sea, ya empieza a haber un cambio de dirección. Primero, pues, tal vez no rompe el alto y luego cierra un bajo. Entonces, no por esto vas a entrar a la venta. Pero cuando tú ves que la siguiente vela no puede romper el alto y rompió este bajo, ahí es cuando dices, vale, le voy a dar una oportunidad de que haga una venta. Esto haz de cuenta que el Wickfield, podemos decir que es la máquina de dinero. O sea, esto lo hace muy seguido. Y cuando ves un Wickfield, o sea, cuando ves que hizo un bajo o un alto y retrocede, es muy probable que lo vuelva a tratar de rellenar, o sea, que trate de llegar a él otra vez, ¿vale? No siempre va a ser un bajo más bajo, no siempre va a llegar al soporte. Entonces, por eso es mejor que si vas a entrar a una venta aquí,
no lo mandes perfecto aquí. O sea, mándalo como por aquí. ¿Ok? Créeme, te va a dar ganas de dejarlo correr, ¿sabes? Te va a dar un chingo de ganas de decir, lo voy a dejar correr. Porque dices, es que va a tocar el bajo. Pero créeme, a veces no lo toca. Oh. Pues aquí. Está teniendo como un bug. Ese plan de trading es bacano, me gusta mucho. ¿Perdón? El plan de trading me gusta mucho, es bacano. Sí, está chido. Sí. Y funciona muy bien. Ahí está. ¿Vale? Yo te diría algo así, por aquí. Y el trade, a este trade sería así. Y recuerden, lo mismo, se lo vuelvo a repetir. Cuando el stop loss es muy chiquitito, dale la vela anterior. Hiram, esta función es en TradingView. ¿Cómo activas esta parte para ver tu entrada y más o menos el stop loss y el take profit? ¿En dónde lo ves? Yo todo lo hago directamente en C-Trader. Ah, ok. En C-Trader directo, sí. Mira, cuando yo comencé, hacía todo en TradingView porque mis estrategias eran complejas. Entonces necesitaba más, necesitaba que la línea de tendencia, que Fibonacci o otros indicadores. Y necesitaba como que fuera muy chingón, así muy manejable, porque TradingView es muy bonito para dibujar y para analizar. Y entonces te ibas después a C-Trader o a MetaTrader 4 y es así como muy robusto, así como muy, no puedes hacer muchas cosas, ¿no? Muy Y tosco. sí, muy tosco. Entonces la gente no le gusta operar en los brokers directamente, ¿no? En la plataforma de trading de MetaTrader o de C-Trader o lo que sea. Entonces ocupan las dos. Entonces yo lo hacía así, o sea, yo veía todo en TradingView y cuando quería meter una operación, yo lo hacía desde mi celular. Apretaba yo el botón manualmente. Pero la neta no es considerable, no es mejor, no te lo recomendaría, porque mira, para empezar, en TradingView muchas veces tienes otro gráfico, porque a veces no es el mismo broker. O sea, por ejemplo, vamos a decir, aquí tienes Oanda y yo ocupo Pepperstone, ¿no? O tienes otro broker y entonces son diferentes. A veces las mechas te las muestra diferente, puede haber un cambio muy leve. Entonces, lo que tú ves acá no es lo mismo que estás operando. Entonces, para quitarme esa jalada y no tener que andar, porque aparte tienes que hacer tu gráfico acá y a veces incluso también hacer tu gráfico en el MetaTrader o en el C-Trader. Entonces, es trabajo doble y estás viendo a veces lag de tiempo, ¿no? Hay una diferencia, ¿no? Un desfase entre lo que tú ves en TradingView y lo que realmente está pasando en el broker. Entonces, para quitarme esa tontería, lo que hice fue solamente el MetaTrader 4